YouTube TV has no hidden. Hola a todos, muchísimas gracias a los que nos empiezan a acompañar el día de hoy. Vamos a dar unos 2 minutitos más para que se termine de sumar las personas que van a acompañarnos el día de hoy en el panel, pero vamos a estar platicando con 4 activistas juveniles de diferentes partes del mundo sobre su rol en esta crisis ambiental, cómo se han involucrado, qué diferentes proyectos e iniciativas han llevado a cabo, y todo esto para entender cómo podemos amplificar el trabajo que se está llevando a cabo y hacerlo todavía más efectivo. Entonces vamos a esperar unos 2 minutitos más y con eso empezamos. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos los que se nos están sumando ahorita y los que nos están viendo ya sea por YouTube, por Facebook o que nos están viendo un poco más tarde. Muchas gracias por interesarse en este panel. La verdad estamos muy emocionados y muy contentos de poder platicar con 4 diferentes activistas que tienen carreras sumamente interesantes, que han tenido un gran impacto desde su nicho y que pues están aquí para platicarnos cómo su trabajo se puede amplificar, cómo podemos ayudarlos a llegar más lejos y cuáles son estas tácticas que se deben de llevar para que el activismo juvenil sea mucho más efectivo. Muchas estadísticas y datos muestran que movilizar el 10% de la población es suficiente para crear un cambio sistémico y los jóvenes en el mundo son casi el 30 o un poco más del 30% de la población mundial, por lo que verdaderamente esta generación tiene en su poder y en sus manos mucho por hacer y pues también toda esta gran energía y grandes ganas por hacer un cambio. Sabemos que el activismo liderado por jóvenes ha sido una parte clave de movimientos medioambientales, ya sea declarando la emergencia climática, promoviendo prácticas sostenibles y éticas o promoviendo economías más circulares. Por lo que este panel, la verdad, creemos que va a ser sumamente interesante para todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Para empezar, vamos a presentar a nuestros panelistas de hoy. Vamos a empezar con Noemí Manríquez Rojas, que nos acompaña desde Chile. Noemí, desde pequeña, es una amante de los animales, la naturaleza y el mar, por lo que a los 10 años organizó su primera limpieza de playas en Piedra Azul, en la cual recolectó más de 1 tonelada de residuos. En el 2019 fue seleccionada como Niña Planeta en la región de los lagos por el Ministerio de Medio Ambiente en la COP25 en Chile para la creación de un proyecto de generar ecoladrillos con el plástico recolectado de estas limpiezas de playa. Y con estos ecoladrillos realizar construcciones para mejorar el entorno de plazas, jardines, entre otras cosas. Para Noemí, las limpiezas de playa son una manifestación pacífica y familiar que tiene muchos propósitos, como concientizar a las personas, reducir la contaminación, proteger a diferentes ecosistemas y visibilizar el tipo y la cantidad de residuos que están en nuestras playas, para que las políticas sean más efectivas e incentivemos a las personas a hacer cambios. Muchísimas gracias por acompañarnos, Noemí. Ahora les voy a presentar a Yari Valderas Cruz, quien estudia la licenciatura de Sustentabilidad Ambiental en la Ibero de la Ciudad de México. Se ha dedicado a hacer políticas públicas y proyectos sustentables con un enfoque de acciones estructurales sistémicas desde las juventudes y la sociedad civil. Lo ha hecho en colaboración con el sector privado y gubernamental en diferentes zonas del país para mejorar la calidad de vida de las personas. Es coordinador del Grupo Juvenil Volum Chiapas y formó parte de la División Juvenil de Cambio Climático, el Taller de Leñateros, Reacciona e Iniciativa Artemisa. Además, también participó en la iniciativa de ley de etiquetado ambiental y es co-creador de los primeros protocolos
autonómicos de consulta previa en México y co-creador del proyecto Artemisa, para la movilidad sustentable con justicia social para San Cristóbal de las Casas en Chiapas. También está trabajando en la creación de la alternativa de reforma constitucional en materia energética desde la sociedad civil y trabaja en el acompañamiento y asesoramiento de comunidades con respecto a conflictos socioambientales. Actualmente recorre el país desde ejidos, comunidades indígenas, zonas rurales y urbanas para conocer problemáticas y ayudar a las personas que se enfrentan a ellas. Gracias, Iyari, por estar acá con nosotros. Ahora les voy a presentar también a Sofía. Sofía nos acompaña desde España. Actualmente ella es la responsable de gestión ética en Galletas Gullón y es Youth Advocate por el movimiento Proteger Nuestro Planeta, Protect Our Planet. También participa en el podcast Net Zero, en el que desde el 2022 ha entrevistado a líderes mundiales, incluyendo a Alexander Leish, que es el director del Programa de Educación para el Desarrollo Sostenible en la UNESCO. Sofía también es ganadora del Premio Universitario Europeo de Emprendimiento en femenino por su plan de empresa enfocado a las alternativas de plástico petroquímico, siguiendo directrices europeas en esta materia. También es facilitadora de varios proyectos juveniles y colabora con el diario Responsable, escribiendo artículos de opinión vinculados a la sostenibilidad. Gracias, Sofía, por estar aquí con nosotros. Y por último tenemos también a Nora. Nora Cabrera Velasco es licenciada en Derecho por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Nora es abogada y activista comprometida con las agendas medioambientales y climáticas. Es cofundadora de Nuestro Futuro AC, que es una organización sin fines de lucro que busca promover nuevos formatos para generar acciones concretas que garanticen el derecho a un futuro en el contexto de la crisis climática. Colaboró en la creación del movimiento Jóvenes por Nuestro Futuro, con quienes trabaja para impulsar la transición energética en México, y desde 2021 ha representado a más de 20 organizaciones y 200 jóvenes en una serie de amparos en contra de la ley de la industria eléctrica, que siguen vigentes. Participó como ponente en el Parlamento Abierto de la Reforma Constitucional en materia eléctrica para hablar de la importancia del vínculo entre el cambio climático, las juventudes, transición energética en el sector eléctrico. Y además, esto también no lo quiero dejar afuera, fue reconocida como una de las abogadas más influyentes en México en la edición 2021 de la revista Foro Jurídico, que debo confesar que tengo ahí una copia de esa revista. Siempre muy fan de Nora. Entonces, pues muchísimas gracias a nuestros 4 panelistas que están aquí con nosotros el día de hoy. La verdad es que he tenido el increíble placer de conocer el trayecto de cada uno de ellos y de aprender más sobre lo que están haciendo, y estoy segura que este panel va a traer conclusiones e información sumamente interesantes. Entonces, para entrar en tema, me encantaría empezar con una pregunta general, que es: ¿cómo te involucraste en el activismo juvenil? ¿Cuál fue la problemática o el momento concreto que te llevó a actuar? Empezamos contigo, Noé. Hola, espero estén súper bien. Primero que nada, agradecerles la invitación a participar del panel y poder compartirle igual un poco de mi experiencia y conocimiento para que se motiven también a tomar más acción. Bueno, yo partí siendo activista a los 10 años, como contaban por ahí. Bueno, yo llegué a vivir al campo a los 10 años, antes vivía en ciudad. Yo vivo al sur de Chile. Y, y bueno, cuando vivía en ciudad, para mí no era un tema que me sorprendiera mucho el ver la basura, por ejemplo, tirada en las calles, o lo que se ve mucho en esta zona, que es la contaminación atmosférica, por ejemplo, que aquí hace mucho frío, como todo el año, y en invierno es impresionante los niveles de lo que es la contaminación atmosférica. Y cuando llegué a vivir al campo, fue cuando yo pude conectar de una forma con la naturaleza, pude vincularme con ella y pude ver las cosas también como desde otra perspectiva. Empecé a amar mi planeta. Al principio me costó mucho irme a vivir allá porque queda como muy lejos. No tenía tampoco amigos como de mi edad en ese tiempo como para poder compartir. Entonces fue como un cambio muy grande. Y bueno, yo algo que me gusta mucho es ir a la playa. Y con el tiempo, cuando me bañaba, al lado mío había latas, había plástico, había un montón de desechos. Y me di cuenta igual que eran muchos residuos, tanto industriales como domiciliarios, de la misma gente que vive ahí. Y bueno, ellos trabajan igual con los recursos que les da el mar.
Entonces, ahí me di cuenta como que faltaba una educación ambiental, pero ¿se está entregando educación ambiental? Bueno, algunos dicen que sí, otros no, pero lo que pasa es que esta educación ambiental no se entrega de forma sencilla o amigable o fácil de entender, porque uno siempre, hay gente que habla como de, ¿cómo le dicen? Un idioma científico, que a veces la verdad no resulta muy bien porque hasta uno se aburre a veces de escuchar tantos términos que son muy, eh, no sé si decirlo como elevados, y bueno, ahí yo empecé entregando educación ambiental. eh, Vivo en un lugar maravilloso y claro, ahí veía como toda la nube de humo que hay en la ciudad, que tengo, hay como un paisaje y se veía toda esa nube de humo. Y bueno, ya empecé haciendo videos a través de mi Instagram, que es 9.valentina, luego más limpiezas de playa y ahora estoy haciendo más educación ambiental. Em, pero yo creo que el problema es en la falta de una educación ambiental que sea amigable y también que nosotros podamos tener la intención de poder empezar a generar acciones. No que nos digan siempre así como estos policías ambientales que le dicen que tienes que cuidar el planeta. No, la idea es que uno quiera hacerlo, que ame su planeta y luego tome acción. Algo que le nazca, se puede decir. Eso sería como... Muchísimas gracias, Noemí. Me encanta tu historia porque creo que verdaderamente nace de lo que tú viste, ¿no? Y de lo que tú viviste y cómo tú te empezaste a involucrar y esto generó una ola de cambio enorme. Y Yari, ¿nos podrías platicar también cómo te fuiste involucrando tú, por favor? Sí, claro, pues fue hace 5 años donde comencé a trabajar con el Taller Leñateros, que es una cooperativa que hace arte sustentable a través de los saberes de los saberes de las comunidades indígenas, exactamente Tzotzil, Celtal, Zapoteca. Y ahí me fui involucrando de tal forma que pude como tratar de entender cómo era ese tipo de cosmovisión, que es totalmente diferente como a las zonas urbanas, pero que también se puede hacer una unión entre zonas urbanas y comunidades, en donde se puede colaborar. Ese fue uno de los momentos más importantes porque me pude dar cuenta de que hay más horizontes donde se puede ver, donde no solamente hay una cosa cuadrada, sino que hay mucho más. Y la otra fue cuando justamente, igual hace 5 años, comencé a recorrer, y ahora actualmente lo sigo haciendo, recorrer el país, donde hay, en los ejidos y comunidades hay tantos problemas de conflictos socioambientales que dije, yo quiero hacer algo, o sea, yo quiero tratar de incidir en tratar de mejorar esa calidad de vida de las personas con alianzas, obviamente, no solamente yo, o sea, ahorita yo estoy aquí, pero hay un montón de personas al lado mío que colaboran y que están ahí conmigo y que no solamente soy como, o sea, yo no soy el líder, sino que todas y todos somos los líderes que están ahí. Y la otra es que ahí me llevó la forma en que pude entender cómo es todo el proceso de llevar a cabo algún proyecto, de llevar a cabo cómo entender un conflicto socioambiental, que no solamente es la parte ambiental, no, sino también la parte económica, la parte social, la parte de género, la parte en donde podamos entender cómo es la cultura de esas comunidades y cómo poder entenderla para que nosotros no nos veamos como que queremos colonizarlos y queremos que lleven nuestro pensamiento, no, sino simple y sencillamente es cómo crear esas alianzas. Entonces fue esos son momentos fundamentales en donde me involucré más y en donde dije, este es el momento que dije como de, aquí es donde yo quiero actuar desde mi trinchera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yari. La verdad es también sumamente interesante tu trayectoria. Muchas gracias por compartir. Sofía, ¿nos podrías platicar un poco más sobre cómo te involucraste? Hola, ¿me oís? Muy buenas. Muchas gracias por invitarme a Plastic Oceans y a Ana, que también es una gran activista, aunque no se haya presentado, me dice mucho la pena también escucharla mucho. Bueno, pues yo empecé como en 2018, porque en ese momento las regulaciones, las directivas europeas, que influyen mucho luego en todos los países que son de la Unión Europea, en términos de plástico, estaba empezando a surgir y me interesó muchísimo y con eso empecé a hacer mi trabajo de final de carrera, que eso se convirtió en un plan de empresa con el cual, pues con dos compañeras estupendas, una química y una experta también en Derecho y Administración, nos presentamos a un premio europeo en femenino, que bueno, era también para potenciar el emprendimiento de mujeres.
Y bueno, pues resultamos ganadoras en Países Bajos y de ahí pues comenzamos nuestro proyecto poco a poco. Hicimos algún evento, bueno, bastantes eventos enfocados en residuo cero, poner alternativas a los plásticos petroquímicos como los compostables, como opciones en ciertos usos muy, muy útiles y bueno, pues sustituyendo distintos cubos por un cubo orgánico. Y bueno, pues de ahí empecé a llevar un poco la comunicación y el desarrollo de más proyectos, pero siempre encontrábamos que el fin era la sensibilización, un poco en la línea de lo que ha dicho Noemí. Para mí es muy prioritario en esta transición que lo hagamos, aunque no sea pues todos unidos, siendo todos conscientes del problema que hay. Entonces, para mí es una parte clave la sensibilización. Y eso es un poco también lo que hago ahora dentro de Galletas Bullón. Llevo la parte de gestión ética, que al final es llevar la responsabilidad de sostenibilidad desde el buen gobierno, con la parte social, contando siempre con todos los stakeholders que rodean a las organizaciones, y la parte ambiental, que influye directamente también, bueno, pues en cómo produces, cómo generas residuos, cómo los gestionas y también pues cómo intentas aportar a tu entorno un impacto no solo negativo en algunas ocasiones, sino también de forma positiva. Y eso es un poco a lo que me dedico hoy en día y bueno, pues, ha sido una transición muy bonita y que me demuestra que sí que se puede hacer un cambio poquito a poco. Muchísimas gracias, Sofía. La verdad es que tu trayectoria, me encanta que haya empezado por esta parte de emprendimiento y cómo a raíz de eso has logrado tener un gran impacto. Nora, por último, me gustaría también preguntarte a ti cómo te involucraste en el activismo juvenil. Bueno, pues primero muchas gracias por invitarme, Ana, a las organizaciones que son las que están convocando el día de hoy y me encanta escuchar la historia de Noemí, de Iyari, de Sofía y la tuya, Ana, que coincido con Sofía, es una historia de una gran forma de activismo, ¿no? Entonces, pues la verdad estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, ¿cómo llego yo al activismo climático y ambiental? Llego por el tema de justicia. La forma en la que yo siempre he estado involucrada en los activismos ha sido desde la visión de justicia. ¿Cómo podemos tener un país más justo, un país más igualitario, un mundo en donde podamos tener acceso todas y todos a condiciones de vida digna, ¿no? Y entonces, pues, en lo que yo siempre he estado muy involucrada en temas de justicia, desde que estudié Derecho y desde antes mi vocación era, bueno, ¿y cómo vamos a lograr esto? Y en los últimos años he llegado a la convicción de que no va a haber justicia social sin justicia climática y ambiental. Y que tenemos que tomar ese papel histórico que nos tocó vivir, en donde tenemos que hacer en 10 años muchas cosas. Y estas muchas cosas están muy focalizadas en los temas medioambientales, climáticos, de reducción de emisiones, de cuidado de los ecosistemas, de cuidado del agua, de todas estas cosas que todas y todos hemos ido aprendiendo, ¿no? De este tema de concientización. Entonces, hace algunos años dije, mi tema es justicia ambiental, justicia climática y quiero poner al servicio de este activismo lo que he aprendido de derecho y poder colaborar con otras personas especialistas en otros temas, en cómo las leyes o los consensos nacionales e internacionales que tenemos lo vamos a poner al servicio de que cumplamos esas metas y esos objetivos que nos hemos planteado como sociedad en general, ¿no? Entonces, ese fue el motivo por el que llegué a este activismo específico. Muchísimas gracias, Nora. Me encanta escuchar cómo viene desde esta parte más de justicia y cómo tu carrera también influenció en lo que estás ahora trabajando. Y me encanta escuchar cómo los caminos de todos tal vez empiezan en diferentes momentos por diferentes razones, pero llegan a este mismo fin de la protección ambiental. Ahora quisiera hacerle una pregunta específica a cada uno de ustedes. Voy a empezar con Noemí.
Has tenido un enorme impacto a través de tu trabajo en playas, manteniendo siempre un mensaje positivo de cómo todos podemos ser parte del cambio. Con esto en mente, ¿cómo logras que tu mensaje sobre la importancia de la educación ambiental y la acción personal tenga el impacto más grande posible? ¿Qué recomendación darías a aquellos jóvenes que buscan alzar la voz sobre las problemáticas en sus localidades? Bueno, yo creo que algo que es vital y que me ha ayudado a poder transmitir mi mensaje es la comunicación, la unión, se puede decir también, porque muchas veces se hacen como grupos en temas de edad, género, la condición social, todo esto, se separan. Los adultos con los adultos, por ejemplo, y los jóvenes con los jóvenes, los niños con los niños. Y a veces eso hace que nuestro mensaje igual como que se bloquee porque todos piensan diferente. Pero ¿qué pasa si es que yo converso tal vez con una persona, un adulto, le comparto mi experiencia, mis conocimientos, él me comparte los suyos, podríamos llegar tal vez a una conclusión y a un proyecto también que sea más, como más certero, más firme. Y también otra cosa es nuevamente la comunicación respecto al conocer a las personas que nos rodean, sus problemáticas, por ejemplo. Eso a mí me ha ayudado un montón. Llegué a vivir, o sea, cuando llegué a vivir al campo, pude conocer a las personas que viven ahí, que han vivido toda su vida ahí, y que ellos no saben el impacto negativo que están generando. Como, por ejemplo, ellos enterraban o quemaban la basura. Entonces, después ellos viven de la naturaleza y estaban haciendo esas acciones. Entonces, conversando con ellos y entregándole este mensaje también de una forma más positiva de que todavía es hora de poder cambiar eso, ellos pudieron como mostrar de otra forma todo esto, empezaron a hacer ecoladrillos, empezaron a hacer detergente ecológico y ahora empezaron a reciclar las latas también y ahora aman todo lo que están haciendo, se sienten como héroes del medio ambiente, les digo. Y ellos bueno, realmente iban pasando los mensajes también a las personas que los rodean y así se va haciendo un mensaje más grande todavía. Entonces, lo que es la comunicación y la unión es sumamente importante entre todas las personas, poder conversar, interactuar, no hacer estos grupos que estaba diciendo. Básicamente decirles de que lo económico, lo social, lo cultural y lo ambiental están estrechamente vinculados. Entonces, poder mostrarles este mensaje y demostrarle que todos pueden hacer acciones, aunque sean pequeñas acciones que pueden generar grandes cambios. Eso sería como... Muchísimas gracias, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que muchas veces con diferentes acciones o cuando hablamos y todo, separamos o como que a las personas en tal vez diferentes grupos, como los llamas, y verdaderamente comunicando desde una parte más unida podemos tener un mayor impacto. Gracias por tu respuesta. Ahora, Yari, quisiera preguntarte, en tu trabajo con comunidades indígenas tu trabajo con comunidades indígenas ha sido crucial para lograr que las voces y demandas de estos pueblos sumamente importantes para el país sean escuchados por tomadores de decisiones. ¿Cómo podemos asegurar que las políticas y prácticas instauradas tomen en cuenta las demandas de las activistas indígenas juveniles? Bueno, pues antes que nada, a mí me da mucho gusto estar aquí y que poder oírlas a todas y todos y que podamos justamente hacer este diálogo y poder unirnos, y sobre todo a Tiana, te agradezco mucho pues el espacio. Y respondiendo a tu pregunta, pues mira, con los trabajos que hemos hecho en las comunidades, en diferentes comunidades del país, es primero llegar de una forma que no es tan de intervención, sino es más de aprendizaje hacia ellas y ellos, en el sentido donde podemos tener mucho conocimiento de varios temas, pero ellos tienen otros conocimientos que nosotros no podemos entender en algunas ocasiones. Entonces llegar como una parte de que venimos aquí a aprender ambos, sabemos que no somos expertos en todo, pero venimos en ese diálogo, de tratar de que haya participación entre ambos actores. La segunda es que muchas veces se confunde aquí la parte de la libre autodeterminación. Y esto se tiene que entender en la forma de que si una persona se dice que es indígena, tenemos que respetar ese derecho, que muchas veces en los proyectos gubernamentales o en los proyectos privados u otros proyectos, muchas veces pasa de que porque no hablas una lengua indígena es que no eres indígena. No,
sabemos que hay mucha parte de esta educación donde es primero el inglés y la lengua indígena la dejas atrás. El inglés es súper importante, pero también la parte de la cultura de la cultura indígena, de las lenguas, es también importante, en el cual podamos entender esa parte de la libre autodeterminación. Y la otra, que ahí ya se pone mucho más complicado, que es la parte de una consulta libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, que está en los tratados internacionales. Y ahí es la forma del cómo. Y ahí el cómo es justamente lo que estamos desarrollando de los primeros protocolos autonómicos, que es comunidades, suponiendo, lo hicimos en Quimilá, Yucatán. ¿Cómo quieren ser consultadas sin consultados? Primero con los ejidatarios, primero con las mujeres, juventudes, etcétera. Se lleva una asamblea. ¿Qué sanciones hay? De tal manera que esos protocolos, y ahí justamente lo que se habla, cómo pueden ser inclusivas, es que ellos puedan, con ayuda de academia, etcétera, de otros sectores, pueda desarrollarse ese tipo de políticas de tal manera que ellas pueden decidir de qué forma quieren ser consultados, pero también la forma desde su lengua, desde la forma en cómo quieren que haya ese tipo de proyectos inmobiliarios, como el Tren Maya, o como una refinería, o como proyectos eólicos, proyectos fotovoltaicos, etc. Esa es una. Y la otra, que es mucho más importante, es la parte del género, que muchas veces se olvida aquí en las mujeres y que es mucho más difícil en las comunidades. ¿Por qué? Porque en las comunidades indígenas ahí es la parte de que, pues primero son los hombres que toman las decisiones, que eso es como que la mayoría de las veces, y las mujeres las dejas atrás. Pero ahí es todo un proceso que es de aprendizaje en cómo entender de que las mujeres también tienen que formar parte de ese proceso. Y por último, lo que hemos estado haciendo con juventudes indígenas es de tratar de no tener como ese egoísmo de que, ok, yo quiero hacer esto por una comunidad, está súper bien, pero hay que darle voz y voto a esas personas que lamentablemente no tienen los instrumentos como la tecnología, etcétera, para llevar a cabo su voz a otro tipo de cosas. Y es decir, ok, pues yo y Ari, pues estoy en este conflicto, pero una Ana o un Guillermo, o etcétera, también están ahí, que son los que están en la primera línea de defensa. Entonces, tratar de entender que la dinámica de los proyectos, la dinámica de políticas públicas tiene que cambiar en México. Y es algo que realmente no se está haciendo, o que se está haciendo muy poco, que es llevar a cabo desde abajo hacia arriba, desde la gente de a pie, desde la gente que se la rifa todas y todos los días trabajando para conseguir un poco de dinero para sus familias, y de tal manera que esa línea vaya basado de hacia abajo hacia arriba, hacia los grandes empresarios, hacia los sectores gubernamentales, de tal forma de que haya talleres participativos, haya mesas de trabajo donde realmente se cuente la, la voz de esas comunidades. Y muchas veces nos pueden decir como de, pues es que las comunidades pueden avanzar un poco lento. Sí, pero es justamente la parte de tratar de entender cómo se mueve ese tipo de dinámicas, que muchas veces es de tratar de pensarlo bien, que es como de que quieres poner un parque eólico, ok, lo ponemos, pero ¿cuáles son las condiciones económicas? ¿Cuánto dinero voy a recibir en la comunidad? ¿Cuánto dinero vas a recibir empresa o sector gubernamental? Y es tratar de pensarlo y de decir de qué forma vas a mejorar la calidad de vida, no del ejidatario, ni del hombre, de todas y todas las juventudes, de las mujeres. Y ahí es cuando Nora habla, la justicia climática. No podemos dejar a nadie atrás para que solamente un sector se vaya con la, con la parte más beneficiaria, cuando dejas a otras partes que son las que más lo necesitan. Entonces yo creo que eso es justamente lo que, por lo menos desde mi trinchera, lo estamos haciendo, de tratar de cambiar la dinámica de proyectos, en donde vamos poco a poco, ok, pero con paso seguro, donde en verdad la gente se sienta incluida, la gente tenga esa participación, donde se complemente más el proyecto, y donde ellos se entiendan como de, ok, ¿quieres lo mejor para mí? Yo también quiero lo mejor para ti, pues vamos con las alianzas del sector gubernamental, privado, academia, etcétera. Ojo, también hay un historial enorme del sector privado y gubernamental y academia donde se han aprovechado de las comunidades, pero hay que entender que igual ya, como por ejemplo con Nora, o como por ejemplo contigo, Ana, que ese sector ya está migrando a otra parte, a otro tipo de dinámicas donde en verdad se quiere incluir a ese tipo de sectores que son los menos beneficiarios. Entonces, justo lo que digo, lo vuelvo a repetir, desde abajo hacia arriba, desde la gente de a pie, si no, nunca se va a poder lograr ese tipo de dinámica de proyectos, y esto de justicia climática y esto de la sustentabilidad jamás se va a poder lograr, no tanto un 100%, pero de una manera que sea eficaz. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Iyari. Me encanta todo esto que comentas y debo decirte que creo que he sido fiel testigo de cómo verdaderamente luchas por esta inclusión y esta consideración de todas las personas en cada momento de tu vida, ¿no? He tenido la fortuna de coincidir contigo en varias juntas, Zooms y todo, y sé que siempre tu enfoque es muy cómo vamos a incluir, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a pensar en la justicia y en el beneficio de todas las personas, ¿no? Entonces es increíble tenerte aquí y escucharte. Y ahora quisiera pasar a Sofía, porque creo que la perspectiva que nos puedes dar, Sofía, es muy interesante, porque muchas veces los activistas juveniles, lo que hemos visto en años anteriores es que al empezar a terminar la carrera y transicionar hacia un estilo, o sea, hacia la vida laboral y todo esto, muchas veces dejan atrás esta pasión por el medio ambiente, pero creo que tú eres un fiel ejemplo de que sí se puede, al entrar en la vida laboral, seguir trabajando en pro del medio ambiente, ¿no? Entonces quisiera preguntarte cómo desde tu trabajo logras influir a que empresas opten por prácticas más justas y sostenibles. ¿Cómo pueden más jóvenes continuar protegiendo al medio ambiente al transicionar al ámbito laboral? Bueno, es una pregunta un poco complicada porque cada uno se va marcando los ritmos, pero sí que es verdad que, bueno, antes de entrar en el mundo laboral es muy importante marcar bueno, pues ideas de proactividad, involucración y participación, que a veces parece que involucrarnos en proyectos como estos, que además yo primordialmente lo he hecho siempre online y tú siempre pues has estado ahí también, porque precisamente en el momento en el que empecé a participar más en estos, bueno, pues en la parte de activismo fue durante la pandemia, y con el tiempo te das cuenta de que participar, escuchar activamente, recibir esa empatía, bueno, pues cultural, que también es súper importante para entender lo que está pasando, porque bueno, en mi caso me llamó mucho la atención que ese activismo, esa participación en España no era tan activa como, por ejemplo, en Latinoamérica, en México. Bueno, pues porque creo que no tenemos tan de cerca esos impactos negativos porque todavía no los percibimos, ni somos conscientes de que también somos responsables de que esas acciones pues, impacten negativamente en algo que va a incidir también en nuestro país, pero aún todavía no se percibe, aunque este verano pues, ha sido la primera muestra de que el cambio climático es real, se ha sufrido muchísimo, se ha incendiado medio país y, bueno, y media Europa. Y bueno, pues de esa parte de activismo que hice previamente también a la inserción laboral, me ha servido mucho para ganar esa confianza y tener esa visión que puedo aplicar dentro del ámbito de las organizaciones, pues también escuchando visiones que no me pillan tan de cerca, pero que son súper esenciales, como las visiones de los indígenas, que creo que es un actor clave en muchísimos ámbitos de producción. Y en mi caso, bueno, pues creo que la parte ambiental tiene que, bueno, en mi día a día está completamente ligada a cómo trabajamos el buen gobierno dentro de las empresas, independientemente de la que seas. Sí que es verdad que el trabajo que realizas en una organización más grande se puede percibir mucho más rápido. Y bueno, pues aplicando nociones de buen gobierno, por ejemplo, como la debida diligencia, que imagino que ahí también está llegando, bueno, pues valorar en nuestra cadena de valor, por ejemplo, pues todos los proveedores, que no haya trabajo forzoso, que no haya esclavitud infantil, que se gestionen los campos y las materias primas de una manera responsable y cómo eso impacta en el medio ambiente. Es algo que os puedo decir que está llegando y que se está trabajando ya dentro de las empresas. Ya no solo porque nos lo vayan obligando, y creo que esto a Nora la debe de encantar, que el ámbito de la legislación está llegando a tocar que las personas que más tienen que trabajar en esto no les va a quedar más remedio porque les van a obligar, y además porque también nosotros estamos percibiendo que gran parte de clientes y clientes muy importantes necesitan conocer cómo te comportas para, bueno, pues decidir en tus criterios si quieres trabajar o no con empresas, ¿no? Entonces, yo creo que este movimiento o esta ola está llegando ya a personas y a organizaciones claves para la transición ecológica. Y bueno, pues la verdad es que me alegra mucho estar en este momento dentro de una organización para ver que la realidad es positiva si se trabaja de la manera adecuada y se cree que realmente puede haber un cambio.
Y bueno, pues esa es la perspectiva. Buen gobierno, ámbito social es clave. Si no cuentas con tus stakeholders para cambiar las cosas, no va a haber un cambio de mentalidad y por tanto no va a haber acciones reales. Y bueno, pues normativas, legislaciones son súper importantes también porque hacen que los que no son tan confiados de este problema, pues no les quede más remedio porque viene así y hay que coger el ritmo. Así que no sé si he contestado bien la pregunta, pero esa era mi visión un poco en esa línea. No, totalmente, Sofía, muchísimas gracias. Una disculpa ahí, mi internet como que crasheó por un minutito, pero ya está de regreso. Y no, la verdad es que me encanta esta perspectiva que tú traes de cómo verdaderamente podemos impulsar cambios desde instituciones más grandes, donde diferentes decisiones pueden tener un alcance muy grande, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por platicarnos de tu trabajo ahí. Y por último, en esta sesión como de preguntas puntuales para cada uno, me gustaría pasar a Nora, ya que su trabajo con Nuestro Futuro AC verdaderamente me parece crucial para México. Ha sido, yo creo que la organización que verdaderamente está liderando el activismo juvenil en términos de fomentar las energías renovables y la transición energética justa en México. Entonces, quiero irme bajo esta línea al hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué rol, en tu opinión, tiene la colaboración interseccional en lograr que las peticiones de los jóvenes se cumplan? ¿Qué rol ha tenido la colaboración entre organizaciones para sobrepasar estos retos a los que te has enfrentado en diferentes proyectos? Creo que aquí como que se copió mal la pregunta, pero sí que te la pongo en el chat. No, creo que me queda claro como para dónde va la respuesta. Y mira, creo que cuando quieres cambiar el mundo, tienes que cambiarlo en colectiva, ¿no? Como tenemos que entender que los cambios no son individuales nada más, sino que tenemos que lograr consensos que sean transversales. O sea, necesitamos consenso de la sociedad civil, de los gobiernos, de las y los tomadores de decisiones, de las empresas, de los pueblos indígenas, de las personas más vulnerables. Necesitamos consensos, necesitamos trabajo en colectiva. Y creo que estamos viviendo un momento crucial. O sea, si revisamos lo que dicen las y los científicos, creo que no hay punto en donde que no llegue a que necesitamos actuar y actuar ya en cuestiones muy específicas, ¿no? O sea, tema de reducción de emisiones, estamos en un proceso de transición de suelos, estamos en un proceso de transición alimentaria, transición energética, transición climática, estamos en un momento que es crucial para el mundo, ¿no? Y entonces como que creo que hoy por hoy, todos debemos de tomar nuestro papel como ambientalistas. O sea, como que creo que es bien importante que nos tomemos muy en serio nuestro papel histórico y qué es lo que tenemos que hacer para que las cosas sean diferentes. Y hoy por hoy consideramos que, porque no es nada más yo, sino todas las personas que son parte de este esfuerzo, porque comparto con lo que dice Yari, con lo que decían todas antes, no es que alguien lidere ese esfuerzo o la organización, sino que es un trabajo en colectiva fuertísimo que va avanzando y que va haciendo que se escuche mucho más fuerte. Entonces creo que específicamente en el tema de jóvenes es muy importante actuar en colectiva, actuar como movimiento, actuar con una voz única. Única me refiero a que nos escuchemos todas y todos, ¿no? No porque vaya a haber un consenso en ideas, porque no, es natural pensar cosas diferentes, pero sí en el corazón de nuestra petición. Sí en la forma en la que impulsamos que las políticas y México cambie o el mundo cambie, ¿no? Y entonces, contestando a esta parte de por qué es importante como que, o por qué desde Nuestro Futuro hemos impulsado como avanzar en colectiva todos los jóvenes y alzar las voces de los jóvenes que están más metidos en estos temas, porque tenemos que reconocer primero algo. Históricamente, a las y los jóvenes o a los grupos más vulnerables se nos ha escuchado menos. Entonces, ¿de qué forma vamos a lograr que se nos escuche más? Pues haciendo
del movimiento algo mucho más fuerte. O sea, como que digan, esto no es una loca hablando y es la única, sino que hay un chorro de gente que tiene ganas de lo mismo y que va a exigir que se cumpla y que queremos que esto pase. Entonces, va a haber muchísimas más personas locas, entre comillas, que van a decir, yo quiero estar ahí. Y yo quiero ser parte de ese cambio y a mí no me interesa todo esto que me dijo la sociedad que yo tenía que ser. Yo lo que quiero es lograr este cambio en específico. Y yo siempre lo digo porque yo soy abogada y parte de lo que hago es ser abogada porque el activismo tienes que acompañarlo con lo que haces profesionalmente, o por lo menos en mi vida, porque pues así toca, ¿no? Y yo digo, todas y todos los profesionistas, las profesionistas, las estudiantes, cualquier persona, hoy tenemos la obligación de ser activistas. Si queremos tener un futuro y si queremos pelear por el derecho al futuro de las siguientes generaciones, porque ya no funciona el sistema como funcionaba antes, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido como el rol de nuestro futuro y lo que hemos querido hacer y pues cómo invitamos a las y los jóvenes a pertenecer y a ser parte de esta voz que se eleva, ¿no? Muchísimas gracias, Nora. La verdad, creo que esto que dijiste, que estamos en un punto crucial y tenemos esta obligación de convertirnos en activistas, es sumamente clave, porque de hecho es algo que se estaba platicando igual hace unos momentos. Estamos viviendo en una época de la existencia de la humanidad, de ecosistemas de biodiversidad, que estamos como en una bifurcación total, ¿no? Podemos irnos a que verdaderamente logremos cuidarlo y que permanezcamos por cientos de años más, o podemos irnos por un camino donde la vida, los ecosistemas puedan sufrir muchísimo, ¿no? Entonces creo que esta obligación moral, por así decirlo, de verdaderamente tomar acción y responsabilizarnos sobre el momento crucial en el que nos toca vivir, es algo sumamente importante. Muchísimas gracias por mencionarlo y por traer ese punto a la mesa. También ya llegó aquí, regresó con nosotros, me parece que Noé, entonces también podemos empezar a pasar a la siguiente sección, donde vamos a hacer 2 preguntas específicas a cada quien para que las estemos como platicando y en más manera de panel, ¿no? También quisiera recordarle a las personas que nos acompañan hoy que si tienen cualquier pregunta para los panelistas, ya sea en general o alguien en específico, por favor no las comenten por el chat para que podamos también atenderlas. Entonces, bueno, la primera pregunta va en torno a que creo que actualmente hay muchas iniciativas en las que las personas se pueden involucrar, pero estamos en un punto tan crucial que necesitamos que el involucramiento sea lo más eficaz posible, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a las personas a encontrar cuáles son nuestros proyectos clave, sobre todo a los jóvenes, cuáles son nuestros proyectos clave en los que se pueden involucrar para tener el mayor impacto posible? No sé quién quiera empezar, pero adelante. Pues si quieres, Yari, ¿quisieras empezar tú? Sí, claro, pues buenísimo. Creo que aquí está Nora y Ana, que son las que más conozco, y creo que el cómo, pues, es investigar. Y eso sí es una tareita un poquito difícil, porque luego sí hay proyectos que nos pueden llamar mucho la atención, pero lamentablemente algunos, y no es que sean de jóvenes, sino que a veces son de iniciativa privada o algo así, son greenwashing, y es muy peligroso, porque luego pensamos que sí es como que o algo estructural, pero lamentablemente no es como que algo que se vaya más allá. Entonces yo sí les tomaría, y hago el uso de la voz para decirles que se unan a nuestro futuro, conózcanlo, mándenle el mensaje, porque sí es súper importante lo que está haciendo Nora, y bueno, yo también que estoy ahí, y muchísimas juventudes que ahí estamos, para tratar de hacer ese cambio, esa transición energética justa, que se necesita mucho, igual con Ana, le tienen que marcar, le tienen que decir, Ana, ¿cómo puedo incluir más ese tipo de proyectos o que los vinculen? Y eso es algo muy importante, pierdan la pena de preguntar, que es algo también que nos pasa mucho a las juventudes, como que, ¿qué van a decir de mí? Lo que decía Nora, ¿qué van a decir de mí? ¿O qué van a pensar de mí? Que estoy así, etcétera. Eso no importa. A la larga, y les juro, a la larga, van a tener un montón de cosas que contar, un montón de cosas, de historias que contar a sus amigas, amigos, familiares, que van a decir, van a ser inspiración para esas personas y de esa manera van a transmitir más a otras que van a decir, wow, pues no conocía de esto, quiero saber más, invítenme más. Entonces yo sí les diría, el cómo, pues pierdan la pena, pierdan la manera en que decir como de,
pues aquí estoy, quiero saber más y quiero investigar más. ¿Quiénes? Pues aquí están Nuestro Futuro, con Ana, también hay otras organizaciones que está la División Juvenil del Cambio Climático, Reacciona, Legaya, Futuros Indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas organizaciones juveniles que cada uno se enfoca en sus sectores o a un sector más sistémico, pero ahí están. La cosa es perder la pena y investigar más. Gracias, sí, Yari, estoy completamente de acuerdo. Creo que esa espinita que tenemos todos de, oye, quiero hacer algo, no ignorarla y verdaderamente perder la pena de involucrarte. Aquí también Alfonso Ramos nos sugiere a Jubes, que también completamente de acuerdo, es una gran organización para sumarse. Sofía, no sé si tú también quisieras platicarnos un poco de tu perspectiva. Bueno, pues mi perspectiva es muy parecida a la de Yari, pero creo que también hay que añadir el factor local. Creo que donde nos involucremos tengamos muy claro que lo podamos percibir de una manera para ver, bueno, pues que de una forma un poco más tangible que nuestro trabajo pues tiene sus frutos. Entonces, yo creo que también, aunque está muy bien hacer activismo, sensibilización, y bueno, pues de manera internacional intercambiar sensaciones, intentar trabajar con lo que te aportan desde otros países, creo que también es importante que prioricemos, bueno, que miremos en nuestro entorno, porque igual no percibimos una necesidad o bueno, pues algo que realmente se está haciendo mal y que puede cambiar, y porque igual en ese momento no haya ningún movimiento o no se haya todavía elaborado, bueno, pues hay que tomar la iniciativa, ser proactivos, y aunque empecemos de cero y a veces cueste mucho, pues bueno, aquí tenemos varios ejemplos de cómo proyectos de la nada han surgido y han dado buenos frutos. Y bueno, pues yo creo que, pues por ponernos un ejemplo, aquí en España las lagunas, hay una ecolaguna que se llama bueno, el Mar Menor, es un espacio que no estaba protegido, que está muy urbanizado, que está, bueno, pues, a su alrededor hay muchas tierras de agricultura que se han mal utilizado, se han vertido muchos herbicidas y pesticidas, y bueno, pues es un desastre ambiental mundial. Y ha sido un ejemplo internacional de cómo se le ha dado personalidad jurídica a un espacio natural. De ayer se aprobó en España y por fin tiene esa personalidad. Y bueno, pues desde mi grupo y desde mi cercanía, aunque me pillasen pues, a 800 kilómetros o una cosa así, era algo que me impactaba a mí como ciudadana de España. Y bueno, pues también pues, por proteger los espacios naturales de mi país. Y bueno, pues participé mucho en la recolección de firmas, en que todo el mundo estuviera consciente de lo que estábamos haciendo dentro de nuestro país, que mucha gente no era consciente del impacto que estábamos haciendo. Y bueno, pues creo que es un pequeño ejemplo de que todo, pues granito a granito se consigue. Y bueno, pues local y que genere un impacto positivo en lo que nosotros podamos hacer. Muchísimas gracias, Sofía. Estoy completamente de acuerdo contigo y creo que me gusta que hayas sacado el ejemplo del Mar Menor, porque creo que verdaderamente es una problemática donde muchísimos jóvenes, muchísimas personas de un mismo país se juntaron para verdaderamente exigir justicia y lo están logrando de una manera bien interesante. Nora, ¿quisieras complementar también a lo que han dicho Iyari? No, estoy totalmente de acuerdo con Iyari, con Sofía. Yo agregaría esto como para que un proyecto en el que tú participas sea eficiente, primero date cuenta qué te apasiona, ¿no? O sea, como en qué tengo ganas de hacer, porque cualquier cosa que tengas ganas de hacer, hay un activismo medioambiental y climático en el que puedes contribuir. Si te apasiona la biología, hay ahí. Si te apasiona el derecho, hay ahí. Si te apasiona el emprendimiento, ahí hay. Si te apasiona lo que te apasione, vas a encontrar un proyecto al que tú le puedas servir, ¿no? O sea, creo que esta parte de volver a cómo yo le sirvo a la sociedad es bien importante y decir, estas son mis habilidades. ¿Cómo pongo mis habilidades al servicio de esta lucha que es mucho más grande que yo, ¿no? Y entonces creo que de esa manera podemos encontrar proyectos que realmente puedan hacer el cambio. La segunda cosa que creo que es muy importante, después de que identificas cuál es tu pasión,
es identificar cuáles son las problemáticas más graves que nos estamos enfrentando. O sea, creo que ahorita hay un tema y esa es como la forma en la que yo llegué a transición energética justa, ¿no? Como que creo que el tema de mitigación de gases de efecto invernadero de CO2 es bien importante, pero también el tema de que sea justa es muy importante, ¿no? Entonces, es como, bueno, tengo mitigación de gases de efecto invernadero, pero también tengo adaptación al cambio climático, pero también tengo pérdida de la biodiversidad, pero también tengo cuidado del agua, pero también tengo recuperación de los ecosistemas. Entonces, ¿qué quieres de eso? ¿No? Y entonces ahí decides cuál es tu lucha. Y mi tercer punto es siempre trabajar, o sea, siempre estar haciendo algo en pro de que las cosas estén mejor. Nos podemos equivocar, claro, porque en ese camino pudimos haber hecho una mala decisión, pudimos haber dicho, ¿por qué lo hice así? Claro que puede pasar, pero no hay peor lucha que la que no se hace. Entonces, creo que partamos de este principio, la obligación de ser activistas y de cambiar el mundo es crucial y hagamos lo que podamos. Y ya después veremos qué otra cosa, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, unirse a los esfuerzos. Lo que ha hecho Yari me parece padrísimo, Ana, lo que he escuchado que ha hecho Sofía, Noemí, ¿no? O sea, creo que está muy padre. Confío en que sí hay un cambio de mentalidad y que ese cambio de mentalidad nos está ayudando a hacer que los proyectos sean más eficientes. Muchísimas gracias, Nora. Estoy completamente de acuerdo contigo y quisiera preguntarle a Noemí también si quisiera aportar algo desde su perspectiva, cómo podemos hacer este activismo más eficaz. Bueno, yo quiero recalcar más que nada lo que dijo Yeri y Nora respecto a que nosotros tenemos que esforzarnos también por crear nuestro objetivo y lo podemos hacer de todo lo que a nosotros nos guste. O sea, nuevamente todos podemos aportar nuestro granito de arena y que con pequeñas acciones podemos generar grandes cambios, lo que les dije delante. También lo otro es escuchar y ser escuchado. Porque yo creo que el mensaje va tanto en nosotros, somos activistas, como al receptor, ¿no? Que también nos pueda escuchar, decirle de que ojalá pueda escuchar, bueno, ahí él ve si acepta o no la opinión, pero dar esa oportunidad. Y lo otro es de la motivación, en realidad, el pensar nuevamente de que es todo lo que nos entrega la naturaleza, todo lo que nos entrega el planeta, todos los recursos, ¿por qué no cuidarlo? ¿Por qué no? Y decirle a los jóvenes que no solamente son el futuro, sino que también son el presente. En realidad, nosotros ahora podemos generar acción, tanto ahora como en el futuro. Todos podemos generar acción, los adultos mayores, adultos, los niños, los jóvenes, todos. Entonces, ese sería como el mensaje. Gracias, no estoy completamente de acuerdo. O sea, una vez que nos damos cuenta que todos verdaderamente podemos tener un impacto y aliándolo a lo que dijo Nora sobre desde si te encanta la biología o el derecho o cualquier nicho que te interesa, verdaderamente hay mucho que hacer desde cada lado. Muchísimas gracias a todos por sus participaciones. Nada más rapidísimo quisiera recordarle, antes de pasar a la siguiente pregunta, a las personas que nos escuchan, si tienen cualquier pregunta, pueden ponerla por el chat y con mucho gusto la vamos a atender. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, quisiera preguntarles, en su opinión, ¿cómo podemos promover una mejor comunicación de los problemas medioambientales a todas las generaciones? Asegurando además que promovemos estas acciones eficaces de las que estamos platicando. Creo que, por ejemplo, entre jóvenes puede ser más simple por el tema de las redes sociales, tal vez que estamos como más conectados entre nosotros, pero ¿cómo podemos hacer esta comunicación y este activismo más intergeneracional? Pues empezamos ahora. Y Yari, veo que abriste tu micrófono. Adelante. Sí, muchas gracias. Pues rápidamente, la primera es tratar de comunicar que estamos en una crisis climática, cambio climático sí, pero es una crisis y es una emergencia climática, de tal forma que no sea tan catastrofista, sino que se vea como que, ok, estamos en una emergencia, pero hay soluciones que sí se pueden hacer desde la adaptación, desde la mitigación, desde la resiliencia. Esa es una. Y como bien tú dices, Ana, o sea, podemos utilizar como distintas herramientas como las redes sociales para comunicar de una mejor forma de Twitter, Instagram, Facebook, etcétera. Y de esa manera tratar de dar un mensaje no tan positivista, sino que haya un balance. Estamos en esto, hay muchos factores que intervienen ahí, deforestación, sequía, inundaciones, etcétera,
pero también hay estas soluciones que se están implementando y que ya están, afortunadamente ya están. Y la otra, que es con uno de los sectores más difíciles, que es el sector de los adultos, es, a ver, la crisis climática no es solamente no es solamente el medio ambiente, sino también la parte de la pobreza económica, la parte de la inseguridad, el crimen organizado. Esos factores son fundamentales para que más gente se unan a nosotros y digan como, ok, no es solo el medio ambiente, también a través de la adaptación y a través de la mitigación queremos mejorar, no queremos reducir la pobreza económica, queremos que no haya tanto crimen organizado. ¿Cómo podemos hacerle para crear políticas públicas que estén orientadas a eso de la emergencia climática, pero también a tratar de reducir el crimen organizado? Porque sabemos que hay una gran incidencia en las áreas naturales protegidas, en donde están las selvas, el Tren Maya, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso es fundamental, donde tratemos de vincular de forma sistémica eso, pero también el tema de el sector laboral, cómo podemos reducir que haya mejor contratos para las y los trabajadores, pero también que haya esa transición energética, donde los trabajadores que estén en el sector petrolero, ¿cómo podemos hacerle para que transicionen al sector de energías renovables sin que ellas y ellos se queden atrás? Entonces es fundamental para que se unan más personas a nosotros y no solo nos digan como, solo son el medio ambiente. No, es mucho más, es todo. Eso sería. Gracias, Iyari. Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias por tu intervención. Sé que tienes un examen en como 3 minutitos, entonces, si te tienes que desconectar, no te preocupes. Muchísimas gracias por acompañarnos y hacer el espacio para venir acá con No, nosotros. muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por el espacio, en verdad. Gracias, Iyari. Ahora, Sofía, quisieras también, no sé si quisieras también complementar ahí a lo que ha dicho Iyari, también Noemí y Nora, quien guste hablar, adelante. Pues aparte un poco de la línea que ha dicho Yari, que es completamente hacer a la gente consciente, también, bueno, pues un poco en la línea de lo que tú has dicho, analizar bien los canales dependiendo del grupo de interés con el que estemos hablando. Evidentemente hay gente que controla las tecnologías, pero también hay otros canales que también están, bueno, pues bombardeando con desinformación, en muchos casos despistando a la población del problema que estamos viviendo. Entonces, en estas líneas sí que pues igual tomaría los canales más cercanos y que a veces parece que son los que menos ruido hacen mediático, pero igual son los que más impacto tienen, bueno, pues como generar grupos de sensibilización, que desde las administraciones se invierta también en educación, no solo en las escuelas, sino en otras áreas que también, bueno, pues, por ejemplo, en las organizaciones, ¿no? Que sea un requisito también que los trabajadores tengan nociones de sensibilización acerca de la crisis climática o cómo eso a lo mejor se vincula directamente con lo que trabajan en su día a día, que es algo que yo estoy trabajando mucho, que cómo una persona que se dedica a comprar materias primas entienda que igual mañana la temperatura sube 1,5 grados y que el trigo que está comprando ahora en un sitio, mañana lo tiene que comprar en otro porque no ha llovido, no ha habido cosechas, el trigo va a subir de precio, bueno, pues vincularlo a muchas cosas que están directamente relacionadas con su trabajo y que creo que eso todavía hoy en día no se ha visto. Y bueno, pues corresponsabilidad, ante todo, que se entienda, pero que no sea algo como imperativo, sino que se entienda cómo directamente eso puede afectar a la persona, ¿no? De 1000 modos, no solo que se inunde su pueblo, a lo mejor no es que te inundes, es que no puedes comer porque los proveedores que ahora mismo te dan o que te alimentas de una manera o que, por ejemplo, aquí este verano pues los embalses han estado a puntito de quedarse secos. Bueno, pues esas son maneras de ver cómo puede afectar directamente, ¿no? Pues sensibilizar a la población. ¿Qué ha pasado para que no haya agua en esos embalses, ¿no? Pues un poco en esas líneas. Completamente de acuerdo contigo, Sofía. Creo que una vez que aterrizas la problemática a la situación específica de cada persona, lo puedes involucrar mucho más. Noé, sé que tú también tienes tus eventos de las fiestas patrias, entonces quisiera preguntarte también a ti, que si nos pudieras dar tu opinión respecto a esta pregunta. Bueno, yo creo que más que nada la participación de una persona en las mismas que contaba Benate y Ari, en las consultas públicas también para poder buscar resultados de lo que es la adaptación, la mitigación
Además de pensar en cómo entregar este mensaje nuevamente, ¿por qué me centro tanto en esto? Porque la verdad es que viví una experiencia en la cual yo llegué a vivir a un lugar donde no había acceso a internet, o sea, no había señal, no había nada, y tampoco la gente no tiene dispositivos, por ejemplo, que ahora en pandemia fue tan, que lo tuvimos que usar, fue tan vital, ¿no? Y ellos no tenían acceso a esto, y cuando yo participaba a veces decía que no había educación ambiental. Yo decía que no había educación ambiental. Y ellos me decían que sí, que se estaba entregando y todo el tiempo. Pero ellos no tienen acceso a esta educación ambiental. Entonces al final no están teniendo educación ambiental. Y, y siento de que esa educación, por ejemplo, nuevamente tiene que ser entregada de una forma sencilla. Si no, ¿cómo yo voy a hacer algo? Me ha pasado un montón de veces cuando recién empecé con el activismo, yo me metí a un curso y no entendía absolutamente nada, nada. Y eso era desmotivador, ¿no? Al fin uno después dice, no, esto no es lo mío porque no entiendo nada, no, ¿qué voy a hacer aquí? Que no pertenezco a este mundo. Entonces, el cómo entregar este mensaje siento que es importante, es vital. Y ayuda mucho también en la comunicación de las personas, el poder hacer vínculos para potenciar sus proyectos. Y así también se van traspasando estas ideas a más personas, ¿no? Y los distintos términos también que son tan vitales y que no se conocen tanto como, por ejemplo, no sé, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son vitales, son maravillosos, pero no todos los conocen. Entonces, poder darlos a conocer y así empezar a tomar acción respecto a eso. Entonces, eso sería como... Muchísimas gracias, Noé. Estoy completamente de acuerdo. Gracias por también traer a la mesa el tema de los ODS, que es sumamente importante y me gusta que lo hayas mencionado. Y por último, quisiera pedirle a Nora también su opinión. Creo que una mejor comunicación de lo que está pasando pasa por los datos científicos y por poder decir que lo que estamos diciendo no es un invento ni que a unos cuantos o unas cuantas se nos ha ocurrido. Creo que eso pasa principalmente por las generaciones más grandes, que les interesa, o sea, que todavía cuestionan muchas cosas respecto a lo que estamos viviendo. Entonces, creo que la primera parte de la comunicación pasa por los datos, pero también pasa por enseñar cómo estos datos ya nos están afectando y que no es algo que no sea tangible, ¿no? O sea, que aquí está, que los daños causados por esos datos son más evidentes a nuestra vista si de verdad quisiéramos abrir los ojos, ¿no? Y que no son cosas del destino, que eso esté pasando, sino que es algo que está asociado con nuestras acciones y que nuestras acciones sí van a delimitar el futuro, ¿no? Entonces, creo que para mí la parte de niños y jóvenes es tan importante porque no creo que haya una mejor forma de convencer a un adulto que cuando su hijo, su sobrino, su cercana persona le dice, es que lo que estás haciendo está mal, ¿con qué ojos ese adulto voltea a ver a esa persona que quiere y le dice, no, está bien, ¿no? O sea, creo que esta parte de la conciencia que pueden generar las generaciones más jóvenes en las generaciones más grandes es vital. O sea, de verdad creo que no hay que subestimar la capacidad que pueden tener las niñas, los niños y los jóvenes para revolucionar el mundo y que estos mensajes lleguen a la voz de las y los tomadores de decisiones. Entonces, creo que hay que comunicar siempre lo que está pasando, pero de una manera que llegue a los sentimientos y a los corazones de las personas que están tomando las decisiones, no solo las decisiones gubernamentales, sino las decisiones de empresa, las decisiones de una casa, todas las decisiones, ¿no? Porque esto pasa por todos los sectores. Muchísimas gracias, Nora. Estoy completamente de acuerdo. Creo que hablar de datos es una parte muy importante y estar
dispuesta y interesados todos en reconocer esta humildad de reaprender, ¿no? Porque al final, al estar hablando de un tema que está sucediendo actualmente, muchas veces los científicos en unos meses, en unos años, llegan con, oye, esta acción es más efectiva de lo que pensábamos, o esta menos, y tener esa humildad de poder aceptarlo y cambiar las estrategias a raíz de promover las mejores prácticas que se conocen en ese momento, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos. Veo, Concepción, que nos dejaste acá un mensaje en el chat. Con muchísimo gusto nos pondremos en contacto contigo para aprender un poco más de esto que estás haciendo. Y quisiera darle las gracias nuevamente a todos nuestros panelistas, Nora, Sofía, Noé y Yari, que lamentablemente tuvo que dejarnos, pero pues la verdad es que todo lo que nos han platicado, conocer de su trayectoria y tener la oportunidad de estar aquí con ustedes es algo que verdaderamente aprecio muchísimo. Les mando un gran saludo y seguiremos en contacto. Gracias a todas y a todos.